Nuestra palabra de hoy se titula ¿Qué hacemos con los pecados de nuestros padres? Aunque también podría decirse ¿qué hacemos con los pecados de nuestros hijos? ¿Qué hacemos con los pecados de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo? Pero lo he querido enfatizar con respecto a esto porque ¿qué hacemos con los pecados de nuestros padres? Debe ser lo correcto. Y hacer mal con los pecados de nuestros padres nos limita de algo muy importante, de una larga vida, porque en Éxodo 20, versículo 12, el Señor es muy categórico en decir que honrar a padre y madre tiene efectos para nosotros en nuestra vida y en nuestra calidad de dicha vida. Dice Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿qué es honrar y a quién se honra? Voy a responder la segunda pregunta. ¿Quién se honra? Al padre y a la madre, independientemente de sus pecados. Aquí el Señor no dice honra a tu padre, que sí es bueno, y a tu madre, excelente, haciendo una excepción de a quienes honrar y a quienes no. Honra a tu padre y a tu madre tal como son. Pero ¿qué hacemos con los pecados de nuestros padres? A veces llevarlos a motivo de deshonra. Yo no voy a honrar a ese padre que es borracho, a esa madre que es peleona, a ese padre lascivo y anda mirando de mala manera o de una manera ofensiva a las damas. ¿Cómo voy a honrar a esa madre que solamente sabe castigar, sabe pegar mentiras y demás? Aquí el Señor es categórico. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, en Efesios 6 se vuelve a apelar a este mandamiento y recordando que tiene promesa. Pero se va mucho más allá diciendo cómo yo los honro. Dice Efesios 6 del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hay justicia cuando yo honro a los padres. No dice a los buenos padres, a los padres. Sigo leyendo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si nosotros nos amamos, queremos que nos vaya bien. Y el Señor pone una condición. Y esto es muy interesante porque de los mandamientos que aparecen en el Decálogo, el único mandamiento que tiene una promesa, el primero que tiene una promesa, pero en ese decálogo el que tiene una promesa allí incluida es honra a tu padre y a tu madre. Curioso que el Señor en esto le ha dado un lugar muy especial a los padres y a las madres y a veces nosotros no se lo damos porque Él no dice solo al Señor adorarás para que tengas larga vida. Le da ese lugar a los padres que Él nos asignó, porque a todo esto no me gusta papá y mamá. Bueno, yo le digo a la gente, si no le gusta algo que tiene, péguele a la que es a Dios, porque hay cosas que nosotros tenemos no porque las decidimos. Y una de esas son los padres. Dios nos ha dado padres imperfectos para que nosotros tengamos conductas perfectas y también para que no caigamos en errores peligrosos, porque en Proverbios 20, versículo 20, el Señor nos advierte. Cuidado con lo que decimos y lo que hacemos con respecto a nuestros padres. Sobre todo cuando nosotros caemos en esta condición que, Dios, tiene cierta lógica y se entiende, ¿no? Cuando nosotros conocemos la verdad, repudiamos la mentira. Y cuando amamos la santidad, repudiamos la impureza, la maldad. Pero ¿qué hacemos con los pecados de quienes viven así? Los maldecimos. Pero en Proverbios 20, miren lo que nos dice. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, el Señor asimismo, como promete larga vida para quienes honran a padre y a madre, también advierte, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa aquel que maldice a su papá, aquel que maldice a su mamá. Es que esta mujer que hasta que da rabia con las cosas que hace. Este papá que mírenlo cómo está, lo que merece es castigo, o sea, maldiciéndolo. No merece mi obediencia, maldiciéndolo también, menospreciándolo. Más bien tengo que tener la actitud correcta. Pero aquí está la pregunta, ¿qué hago si mis padres no solamente pecan y esos pecados me ofenden, sino que en sus pecados son mis enemigos y me hacen daño? Porque hay padres que son enemigos de los hijos, atacándolos, abochornándolos, humillándolos, ultrajándolos. Bueno, Mateo 5 nos habla de los enemigos y es triste que para nosotros a veces los padres sean enemigos. Pero ¿qué pasa si lo son? Porque ellos han decidido ser enemigos de nuestra fe, enemigos de nuestra integridad, de nuestra inteligencia, de nuestra salud. Pues ellos, que no deberían serlo, porque ellos se equivocan, deben recibir un trato conforme a la palabra de Dios. Dice Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Queda claro, aunque mis padres sean tan terribles que más que padres parecen enemigos, tengo que amarlos. Si amo a mis enemigos, ¿cómo no voy a amar a mis padres? Aunque sean enemigos, aun si no son enemigos, sino simplemente me abochornan, me avergüenzan, me molesta, me caen mal que pequen, sobre todo ahora que yo sé lo que es pecado y no quiero que pequen. Debo tener una conducta justa hacia ellos. Debo orar por ellos. Porque bien dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, pero también por los que me abochornan. Ser misericordiosos. Y finalmente, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Mientras que buscan Efesios 5:1, comento esto. ¿Cuál es nuestro reproche a los padres? Que ellos no actúan conforme al corazón de Dios. Mas en Efesios 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tal vez ellos no están imitando a Dios, o es evidente que no están imitando las conductas de Dios. Se embriagan, pelean, mienten, hacen vanidades. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y en qué tenemos que imitarlo? En la misericordia que debemos tener por sus pecados, en la paciencia que Dios tuvo con nosotros, porque el Señor no nos aguardó 1 hora, 2 horas, ni 3 días. Esperó muchos años viéndonos pecar para no destruirnos. Ahora nosotros como imitadores de Dios tenemos que vivir conforme a esa identidad y tener esa conducta. Honremos a papá y mamá, aunque a veces ellos deshonren su propia identidad. Honrémoslo y que por nuestro testimonio de perseverancia, de fe, de amor y por nuestras oraciones puedan ser transformados. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú corriges nuestros pasos. Y sí, yo sé, Señor, que cuando nosotros conocemos la verdad nos parece terrible la mentira. Y entre más caminamos en tu santidad, más repudiamos la impureza, la maldad, los pecados. Pero, Señor, tú nos llamas a ser misericordiosos como tú fuiste misericordioso con nosotros. Y en cuanto a nuestros padres, tenemos que honrarlos, obedeciéndoles en el Señor, obedeciéndoles en lo que compete a ti, obedeciéndoles en cuanto a lo que tú ordenas. Porque claro, si ellos nos dicen algo abominable, no lo haremos. Pero mientras tanto honrándoles, dándole un lugar. Eres mi papá y estás mal, pero yo te amo y oro por ti. Y te obedezco en el Señor hasta donde puedo. Y en donde no, te digo, Padre, en esto no puedo porque es lo que el Señor no quiere que yo haga. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por nuestros padres, porque si están mal, tú nos has puesto como hijos para que oremos por ellos, para que los amemos, para que los bendigamos, para que seamos ejemplo delante de ellos. Señor, gracias por los padres que tú nos diste. Tú nunca te equivocas y no te equivocaste con ellos. Y si ellos se equivocan, oramos para que ellos también dejen de equivocarse. Los amamos con misericordia, con paciencia, como tú nos amaste primero. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos hoy. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén.